y así los niños se van a su clase. Si usted tiene niños por ahí con usted, como siempre, háganos el favor de llevarlo a su clase, porque es el lugar, el mejor lugar donde él debe de estar, y así también usted está libre para atender la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, acompáñeme a Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4, por favor. Acompáñeme a ese pasaje de las Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Yo quiero introducirme con este pasaje a uno de los llamados de Dios también importantes a la vida de los creyentes, y es el llamado a estar disponible para trabajar en la obra de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos llame a servir, o Dios nos llame a hacer algo para Él, es un privilegio en realidad. Nosotros no somos nada delante de Dios, y por eso el que el Señor nos llame a servir, o el que el Señor nos llame a hacer algo en su obra, es un privilegio honroso para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese llamado va acompañado de condiciones y actitudes que deben de ser adecuadas para el creyente, para que nuestro servicio en realidad tenga las recompensas que Dios espera para nosotros. Y el apóstol Pablo, que es uno de los mejores exponentes en cuanto al servicio de la obra de Dios, nos invita a que lo hagamos no por contiendas, no por envidias, no por vanagloria, sino como con humildad, sirviendo con humildad, porque eso es lo que da recompensa en nuestro servicio. Sin embargo, también el apóstol Pablo sabía que aún en medio de la obra de Dios se puede levantar nuestra vida en el servicio, pero como todavía está en nosotros la vieja naturaleza, el hombre viejo, que todavía actúa no como Dios quiere, sino que actúa como terrenal, actúa como ser humano todavía. Y en el servicio a Dios todavía agregamos parte de nuestra humanidad, y ahí se genera algunas cosas que Dios no pide que nosotros hagamos, sino que surgen de la naturaleza humana. Acompáñenme ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 15 al 17. El apóstol habla de cómo aún aquellos que predican el evangelio a veces no siempre lo hacen con el corazón adecuado. Y el apóstol Pablo habla de algunos agregados de la vieja naturaleza en cuanto al servicio. Dice Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17. ¿Lo tiene, hermano? Dice: algunos a la verdad, oiga esto, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Oiga eso. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacer notar que la carta de los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Pablo está encarcelado en Roma y estando en la cárcel escribe esta carta porque se da cuenta. ¿Cómo? No lo sé, seguramente oyó, le fueron a decir, o antes de entrar ya estaba viendo que algunos andaban predicando a Jesucristo, dice la Escritura, por envidia, por contiendas, por contención. Y es por demás decir que ese tipo de servicio no es el servicio que agrada a Dios, es el servicio que viene como producto de la carne, viene como producto de querer alcanzar cierta fama o por molestia, porque inclusive dice el apóstol Pablo, como que quieren añadir, dice, como que quieren añadir cierto malestar a mis prisiones, como que me quieren hacer sentir mal. Bueno, y hay una cantidad de cosas que obviamente el apóstol Pablo escribe ahí en esa carta. Ahora, mi punto es que no solo los que predican afuera a Cristo a veces lo hacen por envidia, o a veces lo hacen por contención, o a veces lo hacen por ganancias deshonestas. No solamente esos, también a veces nosotros como creyentes presentamos delante de Dios nuestro servicio y a veces le metemos ahí en ese servicio, le metemos nuestra naturaleza humana. Y cuando le metemos nuestra naturaleza humana, ya no agrada a Dios ese tipo de servicio. Por eso, esta noche yo creo que es muy importante que analicemos de qué manera le servimos a Dios. ¿O de qué manera usted hace las cosas para Dios? Quizás usted diga esta noche, ay hermano, gracias a Dios me libré de este mensaje, porque pues yo no estoy en ningún departamento de la iglesia, no estoy sirviendo en la obra de Dios, así que bendito sea el Señor, me libré de este mensaje. Pero le quiero decir que no se libró de este mensaje, porque cualquier cosa que hacemos para Dios, aunque no estemos en un departamento, si lo hacemos con la actitud incorrecta, no solamente desagradamos a Dios, sino que además perdemos la oportunidad de ser bendecidos y recompensados por Dios. Mire, le voy a hacer más directo y más sencillo. Con el simple hecho de que usted venga a la iglesia con una actitud incorrecta, pudimos ya desagradar a Dios. Quizás usted y yo venimos hoy diciendo, ay, voy a ir porque pues sin ni modo, aleluya, voy a ir a oír al hermano Balmore, ojalá que esta noche sea corto. Bendito sea el Señor. Cuando usted ya vino con esa manera, ya su actitud no es la correcta. Y sorpresa, hoy es cuando más me voy a tardar. Dele un aplauso al Señor si se anima. No es cierto, voy a tardar lo normal. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, pero y no traemos la intención correcta, por ejemplo, de adorarle a Él, de exaltarle a Él, sino que se nos va la humanidad, se nos va en otras cosas, como ver cómo vino vestido fulano, aleluya, cómo vino vestida fulana, qué peinado trajo hoy. Si se nos fue en eso, perdimos la oportunidad de agradar a Dios. Perdimos la oportunidad de ser bendecidos por el Señor, porque nuestra actitud no era la correcta. De tal manera que, sea que seamos predicadores del Evangelio de Jesucristo y lo hacemos incorrectamente, desagradamos al Señor. Sea que sirvamos en un departamento y nuestra actitud no es la correcta, desagradamos al Señor. O sea, simple y sencillamente que no buscamos a Dios de la manera adecuada,
desagradamos al Señor. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta que lamentablemente no todos servimos al Señor, o no todos sirven al Señor de la manera correcta. Tres cosas que debemos, aleluya, tres cosas que debemos echar a un lado de nuestra vida. Número uno, acompáñenme por favor. Acompáñenme a la escritura. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 11. Primer elemento que tenemos que hacer a un lado de nuestra vida para buscar a Dios: la envidia. El apóstol Pablo dice: algunos predican a Cristo. ¿Por qué dice? Por envidia. Veamos lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo da a entender que ya como creyentes ya tenemos una base, la base de Jesucristo en nuestro corazón. Pero el edificio debe de ser construido y edificado por cada uno de nosotros, por supuesto, con la ayuda del Dios de los cielos, con el auxilio del Espíritu Santo, con el auxilio maravilloso de Dios. Y esto es lo que vamos a observar hoy, vamos a revisar hoy. Gálatas capítulo 5, verso 26. Acompáñenme ahí y vea cómo el apóstol Pablo también ahí en el capítulo 5 nos motiva a que desechemos de nosotros cualquier acción que hagamos para Dios por razón de envidia. Dios pide que quitemos eso de nosotros. ¿Lo tiene, hermano? Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Oiga esto: envidiándonos unos a otros. La palabra envidia significa, de una manera sencilla, significa cuando nos da tristeza, pesar o molestia porque alguien tiene un bien, porque a alguien le está yendo bien. Si usted se siente cargado por la bendición de otro, si usted se siente incómodo porque otro está siendo bendecido, eso se llama envidia. Y nosotros debemos desechar todo eso. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia registra en el libro de los Hechos, ahí por el capítulo 5 me parece, que se convirtió, en ese momento se convirtió en una, no costumbre, pero en una acción de algunos creyentes, que cuando vieron las necesidades del pueblo, las necesidades de la iglesia, algunos empezaron a dar y a donar sus bienes, sus inmuebles. Entre ellos estaba Bernabé, entregó algún terreno por ahí, y de alguna manera quizás el que haya entregado eso lo hizo como ser muy apreciado por la iglesia, ¿sí? Muy apreciado por la iglesia, porque empezaron a decir, pues miren qué bueno lo que hizo Bernabé, nos bendijo, donó tal cosa, y entonces pues está sirviendo. Y entonces Bernabé llegó a ser muy apreciado por lo que había hecho. Y entonces había por ahí un hombre llamado Ananías, ¿se acuerda? Ananías y su mujer llamada Zafira. Y cuando vieron eso y vieron que la gente de alguna manera quizás apreciaba a aquellos, entonces dijeron, pues yo no me voy a quedar atrás, yo voy a hacer lo mismo. Pero su corazón no lo estaba haciendo.
quizás de la manera adecuada, es decir, no lo estaban haciendo con una sinceridad espontánea, no lo estaban haciendo porque el Espíritu se los había puesto, sino quizás porque querían ser reconocidos también por los demás. De tal manera que la Biblia cuenta que fueron y vendieron un terreno que tenían, una propiedad que tenían, y cuando iban a traer eso como donación a la iglesia, estoy hablando de la iglesia del principio, nosotros no hemos recibido una donación de eso, aleluya. Y entonces vienen y se la entregan al apóstol Pedro, pero en el camino, dice la Biblia, en el camino parece que cuando ya vieron la cantidad de dinero, dijeron, me parece que es mucho. Y dice la Biblia que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y sustrajeron del valor del dinero, sustrajeron. Y entonces trajeron no sé cuánto, la Biblia no lo dice, no dice si fue la mitad, no dice si fue qué tanto de parte, no lo dice, solo que sustrajeron y lo llevaron a los apóstoles, al apóstol Pedro. Y cuando Pedro lo vio, dijo, ¿por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? La propiedad era tuya. Te hubieras quedado con esa propiedad. No hay problema. Pero ¿por qué trataste de engañar al Espíritu Santo? Sustrayendo la propiedad. Porque seguramente ya había dicho, en lo que yo lo venda es para ti, Señor. Mire el corazón. Mire, cuando el corazón le quiere servir a Dios, pero con un corazón terrenal, con un corazón humano, echa a perder la buena intención que tenía. La echó a perder. Y bueno, usted conoce la historia, y si no la conoce, está en Hechos capítulo 5. Y ahí dice que Ananías cayó muerto, y después también Zafira cayó muerta, porque querían servirle a Dios, pero con un corazón terrenal, es decir, con un corazón que miente. Nunca hagamos cosas para Dios tratando de engañar al Señor. Mira, hermano, aprendamos nosotros mismos, aprendamos a reprender nuestro corazón cuando nos sugiera, porque a veces nuestro corazón nos puede sugerir. ¿Y por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no haces tal y otra cosa? Y usted de repente se da cuenta que eso no es correcto, reprenda su corazón. Dígale, mire, no sé qué decirle, pero dígale, corazón malvado, aleluya. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quieres engañar a Dios? Dios nos conoce, Dios sabe lo que hacemos en secreto y en público. Dios conoce hasta los pensamientos que están en nuestro corazón. Por lo tanto, cuando hagamos algo para Dios, tratemos de echar fuera toda envidia de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque perdemos la oportunidad de ser bendecidos. Perdemos la oportunidad de ser recompensados por Dios. Y en algunos casos, más grave todavía, podemos recibir algún tipo de infracción de Dios. Quizás no lo sea en todos los casos, pero en los casos que aparece registrado en la Biblia, lo dejó como ejemplo Dios para que no caigamos en ese error. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Déjenme hacerle una pregunta intentando que no me conteste. Aleluya. No me vaya a contestar. Ahí en su interior, en el interior de su corazón, usted que conoce, conteste esto. ¿Alguna vez ha sentido envidia
por el bien que le ha recibido alguien. Si usted ha sentido esa experiencia de sentir un pesar, una carga, una molestia por la bendición de alguien, eso se llama envidia. ¿Qué debemos hacer? Échelo fuera de su corazón. Dígale: Señor, arregla mi vida, arregla mi corazón. Yo no quiero hacer nada como producto de un sentimiento incómodo que esté en mi corazón. Yo quiero servirte con un corazón sincero. Dele un aplauso al Señor, Señor. Aleluya. Vaya pues, mire, veamos otro pasaje por aquí. Proverbios capítulo 14, verso 30, para cerrar esta parte de la envidia que a veces nos hace hacer cosas con un corazón inadecuado. Proverbios 14, 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, oiga, mas la envidia es carcoma de los huesos. Cuidado, la envidia puede tener efectos inclusive hasta físicos, pero usted y yo, entendiendo la palabra, entendiendo lo que la Biblia nos dice, debemos procurar de nuestro corazón desechar lo que a Dios no le agrada. Número 2, segundo elemento que el apóstol Pablo señala que debemos de eliminar de nuestra vida, y es aquellas cosas que se realizan por rivalidad, por contiendas, dice el apóstol Pablo. Esas cosas que se hacen por competir, esas cosas que se hacen por rivalizar, eliminámoslas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no nos hacen recibir la bendición de Dios. Más bien nos estorban la bendición del Señor para nuestra vida. Primera carta de Corintios capítulo 1, en el versículo 11, usted me dirá: hermano, ¿y esas cosas suceden en las iglesias? Bueno, veamos lo que dice el apóstol Pablo. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura: porque he sido informado, está hablando el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. La palabra rivalidad significa enemistad producida por competencias, significa pleito, aleluya, significa riña. Eso es lo que significa contienda. Y el apóstol Pablo había sido informado que en la iglesia se estaban peleando. Ahora, cuando usted lee allá en Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla acerca de la carne, recuerda que ahí aparecen los pleitos. Las obras de la carne son, dice, y empieza a enumerarlas. Y entre ellas aparecen los pleitos, los celos, las envidias. Entonces es una obra de la carne estarse peleando, hermano. Aleluya. Es una obra de la carne el contender con nuestro hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿O a qué nos ha llamado a Dios? A que echemos eso fuera de nosotros. A que le digamos al Señor: Señor, renueva mi vida. A que le digamos al Señor como lo que vamos a hacer con los varones allá en septiembre 1, allá en Dallas. Decirle: Señor, hazme un hombre nuevo. La promesa del Señor es que Él ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros. La promesa del Señor es que Él puede cambiar nuestra vida, Él puede restaurar nuestra vida. De tal manera que usted y yo, anhelando esa promesa, debemos disponer nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, yo ya no quiero seguir siendo el mismo de lo que era antes.
Yo no sé cómo fue usted en su tiempo sin Cristo. Aleluya. No sé cómo usted caminaba, pero hay gente que antes de conocer a Cristo era súper pleitista. Aleluya. Era de aquellos que no se le podía ni ver porque, ¿qué? ¿Y qué me estás viendo? ¿Y por qué me estás viendo tanto? ¿Y qué pues qué? Y sacaba pecho uno. ¿Qué? Vení pues. Pleitista. Pero sin Dios es natural, porque no hay quien le redarguya. No está el Espíritu del Señor que redarguya el corazón. Pero ahora que somos creyentes, si todavía nos interesa pelear, aleluya, es porque no le estamos permitiendo al Espíritu de Dios trabajar en nuestro interior. Porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que nosotros somos templo y morada ¿de quién, hermano? Del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu hace una función de redarguir nuestra vida cuando estamos haciendo lo malo. Y además de redarguirnos, también hace la función de transformarnos. Hace la función de restaurar nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo nos invita a que desechemos de nosotros también todo espíritu de contienda, todo espíritu de pleito. Y dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3, hablando acerca de cómo las contiendas, lo único que hacen, las contiendas y los pleitos, lo único que hacen es reflejar nuestra vida carnal y no nuestra vida espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Ahí estamos, hermano. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, oiga, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como, ¿qué dice? Como hombre. Se está refiriendo al hombre natural, al hombre sin Cristo. Es natural que el hombre sin Cristo y la mujer sin Cristo sea pleitista. Eso es natural, es la naturaleza caída. Lo que no es natural es que los creyentes sean peleoneros. Aleluya. Mire al que tiene a la par y dígale, aleluya. ¿Cómo es nuestra actitud en nuestra vida? ¿Nos gusta pelear todavía? ¿Nos gusta contender? ¿Nos gusta armar pleito? Es la naturaleza caída la que está operando todavía en nosotros. Pero no porque esté operando todavía en nosotros, debemos de seguir dejando que opere. Algunas personas se resignan a decir, bueno, es que así soy yo, hermano. Mire, de veras, cuando menos siento, se me sale el indio. Aleluya. De veras, lo que pasa es que, mira, yo no es que quisiera, pero así como Hulk, aleluya. Hay algunos que se ponen verde también, pero no por eso. Es que algunos se resignan a pensar de que así crecieron y entonces así van a seguir el resto de su vida. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es que el Espíritu del Señor nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, que el Espíritu del Señor va a transformar nuestras vidas. Lo que la Biblia dice es que nos despojemos del viejo hombre que está viciado y vistámonos del nuevo hombre que camina en justicia y en santidad. Eso es lo que dice la Biblia.
De tal manera que, por favor, hermano, no se acomode a pensar de que si así ha vivido por muchos años, así tiene que ser hasta el resto de su vida o hasta que Cristo venga. No se acomode a eso. El apóstol Pablo nos invita a que no nos acomodemos a vivir como en este siglo, sino que permitamos al Señor que haga una transformación en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que si esta noche usted descubre que hay algunas cosas que todavía está contendiendo contra su alma, o usted mire, llévelo al altar y dígale: Señor, yo no quiero vivir así. El Señor no murió en la cruz del Calvario para que nosotros sigamos viviendo igual, hermano. El Señor murió en la cruz del Calvario para hacer de nosotros una nueva criatura, un nuevo ser, hijos de Dios, hijos de la luz. Y los hijos de la luz no viven como los que caminan en las tinieblas. Leamos un pasaje más, por favor, y encontremos por ahí el tercer elemento que el apóstol Pablo enseña. El tercer elemento que el apóstol Pablo dice de aquellos que andan predicando por envidia, por contienda, y dice también por ganancias deshonestas. Y eso tiene que ver con la ambición de amar el dinero en este caso. Pero uno puede tener diferentes tipos de ambiciones. Por ejemplo, uno puede tener la ambición de una posición, puede tener los fariseos les gustaba que todos les aplaudieran, por ejemplo. Los fariseos hacían largas oraciones con tal de que la gente los viera y ser reconocidos de esa manera. Esa puede ser también nuestra ambición. Que vean que puedo hacer mejor las cosas, pero no es la actitud correcta. Lo podemos hacer bien y lo podemos hacer mejor que otros, pero no es la actitud correcta hacerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque no agrada a Dios cuando lo hacemos de esa manera, y nos hace perder la bendición del Señor para nuestra vida. Acompáñenme, por favor. Fíjese que voy a ir a Eclesiastés capítulo 5. Pero la palabra ambición significa deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder. Oiga esto: poder, riqueza o fama. Eso es lo que busca cuando nuestro corazón ambiciona algo: poder, riqueza o fama. En cuanto a las cosas del Señor, ¿será adecuado que nosotros queramos el poder, queramos la riqueza o queramos la fama? No. Usted se acuerda que el primer versículo que leímos dice: hagámoslo todo con humildad. No lo hagamos por contienda, no hagáis nada, dijimos en Filipenses, dice: no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, antes bien hacedlo con humildad, dice la Biblia. De tal manera que todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, que no sea ni siquiera para ser visto. Hay un texto en la Escritura que da a entender que cuando hagamos algo, no me recuerdo con cuál mano comienza, pero si haces algo con tu mano derecha, algo así, ¿va? Si haces algo con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero es una manera literaria de decir que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, porque ni modo que la izquierda no se dé cuenta, ¿va? Tu mano se va a dar cuenta, por supuesto, porque tu mano está conectada a tu cerebro, está conectada a tu voluntad, y todo lo que haga la mano derecha ya lo sabe la izquierda.
Por supuesto que no es posible eso, fisiológicamente no es posible. Pero la función literaria que el Señor escribe es como que ninguno que esté tan cerca de tu vida se dé cuenta de lo que hiciste para el Señor. Ahora, no todo se puede hacer de esa manera. En el sentido de que hay cosas que pues ni modo, ¿va? Nos tienen que ver. ¿Cómo haría el director de alabanza para que no se dé cuenta nadie que está cantando? Aleluya. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría Lázaro para que nadie se dé cuenta que está tocando, más en ese tecladote que le hemos puesto ahí, en ese piano? ¿Cómo no se van a dar cuenta? A menos que le pidiéramos al director que desde la casa nos dirija el culto sin saber quién es. Pero eso sería risible, porque no se trata de eso. Lo que el Señor está tratando de explicarnos en la palabra es que nuestro corazón sea tan sencillo que todo lo que hagamos lo entendamos, que no es para ser visto por nadie. Que nuestro corazón tiene que estar tan abajo, tan humilde, que no importa lo que hagamos, aunque seamos vistos, no soy yo el digno, no soy yo el importante, no soy yo el que debe de ser alabado, no soy yo el que debe de ser aplaudido. En la iglesia y en todo lo que hagamos, el que es digno de honor, el que es digno de alabanza, el que es digno de aplauso, se llama Jesucristo y nadie más. Nadie más. Y cuando eso se hace así, cuando nuestro corazón lo hace entendiendo esa verdad, entonces lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo hagas en secreto o lo hagas en público, tu corazón lo hace para honrar al Señor. Lo hagas en secreto o lo hagas en multitud, porque la actividad que haces le es necesaria hacerla de esa manera, pero tu corazón lo hace única y exclusivamente para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esas acciones son las que bendice Dios. Esas acciones son las que son recompensadas por el Señor. Esas acciones son, podríamos decir, te puedo asegurar, hasta son aplaudidas por el Señor. ¿Por qué? Porque no buscaste nada de la tierra, buscaste ser aprobado allá arriba. Y por eso dice la Escritura, y te lo puedo decir con toda seguridad, por eso dice la Biblia, que aún lo que hiciste para el Señor en secreto, cuando oraste inclusive en secreto, tu Padre que mira lo que hiciste en secreto, te honrará en público. Él es el que va a aplaudir, Él es el que va a bendecirte, Él es el que va a decir, este es mi hijo. Porque Él se siente honrado, porque Él se siente glorificado, porque Él se siente bendecido y entonces va a honrarte. Entonces ya no esperando ninguna honra, pero el Señor recompensa. Dios honra, dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando lo hacemos por envidia, por pleitos, por ambición, ¿a quién honramos? Nos estamos honrando nosotros mismos, nos estamos honrando en la carne, nos estamos honrando a nosotros y perdimos la bendición de Dios. Veamos un versículo más, el tiempo me va avanzando, pero ¿leí Eclesiastés? No lo leímos, es que usted no me acordó. Eclesiastés 5.
versículo 10. Hablando de la ambición, Salomón escribe esto y dice, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Oiga eso. Mire qué controversial, ¿verdad? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Fíjese que envidiar, tener ambición o tener contienda es pura vanidad, es vacío, no produce fruto espiritual. Por eso tenemos que desecharlo de nosotros. Y vamos a ver el último, con esto voy a terminar, porque no podemos dejar a un lado los que el apóstol Pablo dice, pero hay algunos que de buena voluntad. Hay algunos que lo hacen por amor. Hay algunos que lo hacen con sinceridad. Y de esos el apóstol Pablo se siente como bendecido de alguna manera, aunque al final el apóstol Pablo dice, bueno, pero de todos modos Cristo fue predicado, aunque lo hayan hecho mal, de todos modos me glorío en esto. Sin embargo, de los de buena voluntad y de los que han hecho con sinceridad, el apóstol Pablo también hace mención de ellos. Primera de Corintios capítulo 9 versos 16 y 17. Él mismo dice, hablando acerca de la predicación del evangelio, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, oiga, por favor, subraye esto. Si lo hago de buena voluntad, recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa de Dios? ¿Cuántos quieren recompensa de Dios, hermano? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, perdimos la oportunidad para ser recompensados por Dios. Quizás no recibamos nada, aunque ya vimos que hay algunos que hasta pierden. En el caso de Ananías y Zafira, el costo de ellos fue su propia vida, por lo que habían hecho. No siempre el Señor quita la vida porque hicimos algo malo, porque si quitara la vida a todo el que hace algo malo, mire, no estaríamos aquí usted. ¿O no? No sé si usted estará de acuerdo. Bueno, ni el que le predica tampoco, ni el predicador estuviera aquí compartiendo la palabra. Si el Señor juzgara y condenara todas nuestras acciones inmediatamente después de haberlas hechas, quizás ninguno de nosotros estuviera en este lugar. Pero la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que nos ha salvado y nos llama a servirle, el Señor, perdonen lo que voy a expresar, hermano, el Señor se aguanta, hermano, la mala manera en que a veces le queremos servir. Se aguanta Dios. Se aguanta y dice, déjeme pensar, porque eso no lo he visto ni lo dice la Biblia, que el Señor se rasca la cabeza. No lo dice. Pero ¿qué ha de pensar de nosotros cuando hacemos las cosas con un corazón que no es el que a Él le agrada? ¿Qué ha de pensar? Bueno, la Biblia nos da una idea de aquel hombre que tenía una viña, tenía un campo y regresaba todos los años para ver si tenían frutos y no tenía fruto. Entonces el agricultor le dijo al dueño, señor, porque el dueño le dijo, el que no tenga fruto, vuélatelo, córtalo. Y entonces el trabajador le dijo, señor,
Démosle más tiempo. Dale un año más. Lo voy a cuidar. Lo voy a limpiar su alrededor. Le voy a quitar las piedras. Le voy a quitar todo lo que le estorba. Le voy a echar agüita todos los días. Le voy a echar agüita. Para que el otro año, cuando tú vengas y revises, tal vez ya tenga fruto. Y si no tiene, entonces córtalo, Señor. ¿Sabe por qué el Señor nos ha aguantado tanto? Aleluya. Porque Cristo, que es el que cuida este campo, a saber cuántas veces ha intercedido por nosotros, diciéndole al Señor: Señor, aguántalo un poquitito más. Otro poquito, dale otro año. ¿Cuántos años llevaremos así ya nosotros? ¿Cuántos años el Señor ha tenido que estar intercediendo? Pero, Señor, no lo cortes todavía. Voy a trabajar con Él. Me voy a desvelar. Aleluya. Con Él. Con ella. Y el Padre, confiando en su Hijo, lo deja que siga trabajando en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, es lento para la ira. Pero ¿qué dice más, hermano? Grande en misericordia. Usted le puede, levante su mano al cielo, hermano. Haga esto conmigo si usted cree que es conveniente. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias por tanta misericordia. ¿Se anima? Dígale: Señor, gracias por tanta misericordia para nuestra vida. De veras que Dios ha sido grande. Leamos un último pasaje para cerrar. Y si usted se anima a ponerse de pie conmigo leyendo el pasaje, dice, Primera de Corintios capítulo 15. Leemos en el versículo 58. 15:58 de Primera de Corintios. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué es, hermano? No es en vano. Nada de las obras que hacemos en el Señor son en vano, si las hacemos con las actitudes correctas. Cuando estemos frente al Señor, el Señor podrá decirnos: buen siervo fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Esas palabras, hermano, están siempre en mi mente y en mi corazón. Cuando el Señor nos pueda decir: entra al gozo de tu Señor. Yo quiero que usted y yo meditemos en cómo estamos haciendo las cosas para Dios. Y si hoy se da cuenta que no las estamos haciendo con la actitud correcta, hoy podemos pedir perdón y decirle: Señor, perdóname. Voy a empezar a hacer las cosas como tú nos mandas. Cierra tus ojos un momento. Y los que quieran presentar su vida delante de Dios, yo te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo para decirle: Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas como tú mandas. Quiero hacer las cosas para agradar tu corazón. Quiero hacer las cosas para honrarte, para que tú seas honrado.
Venga a decírselo a Él esta noche. Vengamos a pedir perdón por toda acción y toda actitud de la carne de nuestra vida. Señor, perdónanos toda envidia. Perdónanos toda contienda. Perdónanos toda ambición. Perdónanos toda actitud que no vino de tu Espíritu. Perdónanos todo aquello que hemos hecho con nuestra carne. Perdónanos. Porque no solo perdimos la oportunidad de ser bendecidos, sino que deshonramos tu nombre. Pero esta noche la llevamos al altar. Esta noche lo llevamos a tu presencia, para que tú examines nuestro corazón y lo limpies. Límpianos, Señor. Límpianos de todo corazón. Revisa nuestro corazón esta noche.